Hola amigos ajedrecistas, en esta ocasión vamos a continuar con los finales de torre básicos que debemos conocer. En el video anterior trabajamos lo que fue la posición de filidor, que es la defensa por la tercera fila o la sexta, bueno, la sexta en el caso de las negras y la tercera en caso de las blancas. Se explicó cómo el final de filidores tablas, a pesar de que el blanco contaba con un peón de más, no era suficiente para ganar. También explicamos el final de Lucena del Puente, cómo se ganaba. También vimos Bancura cuando el peón está en séptima. Nos falta bien trabajar el peón en sexta, pero ese lo vamos a trabajar con más detalle en un próximo video. Pero trabajamos el principal de Bancura cuando el peón estaba en séptima a punto de coronar, pero la torre propia le impedía coronar, o sea, y que las negras hacían tablas manteniendo esclavizada la torre blanca, la defensa del peón. Bueno, en este video vamos a ver ya lo que es el final de las cuatro columnas. Tenemos como invitado especial al compañero Alejandro, entonces bienvenido y que cualquier duda que tenga la pueden hacer. Gracias, Camilo. Hola, amigos ajedrecistas. Muy buena noche. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que lo estén viendo. Pero acá muy contentos, listos, esperando para aprender acá de Camilo estas buenas posiciones para los finales. Listo, entonces vamos a empezar con esta posición que está acá en pantalla y lo llamamos el final de torre de las cuatro columnas, ya que precisamente el que hayan cuatro columnas es lo que nos determina si la partida se gana. O sea, en este caso, como hemos visto en los videos anteriores, siempre las blancas tienen un peón de más, que es lo que hace que puedan desequilibrar en algún momento la partida. O sea, el resto de material está igualado. Lo único es que el blanco cuenta con un peón de más, pero la pregunta es, ¿se puede ganar o no se puede ganar? Como vimos en Filidor no se podía ganar, en Lucena sí y en Bancura no. Pero vamos a ver en el final de las cuatro columnas si se gana o no se gana. Y precisamente se llama el final de torre de las cuatro columnas porque lo que vamos a hacer es que vamos a contar cuántas columnas hay de distancia del peón blanco al rey negro y tenemos una, dos, tres y cuatro columnas. Entonces la teoría dice que si la distancia del peón al rey negro es de cuatro columnas o más, el final se gana. Si es menos de cuatro columnas, el final es tablas. Es decir, si este rey negro, por ejemplo, estuviera en la casilla G7, digamos que la torre también la corremos una columna, digamos ahí ya habrían cinco casillas de distancia, ¿sí? Y entonces, como hay más de cuatro columnas, también aplica para ese caso. Se ganaría el final. Y si a su vez, por ejemplo, el rey negro estuviera en H7 y, por ejemplo, la torre en G2, entonces la distancia del peón al rey serían de 6 columnas. Como es 4 o más de columnas, más de 4 se gana. Entonces, en este caso vamos a contar cuál es la distancia del peón al rey. Hay una, dos, tres y cuatro columnas. Entonces la pregunta es, ¿se gana o es tablas? Correcto, Camilo. Sí, se gana, pero cuando dices se gana, ¿te refieres a que gana quién? ¿Blancas o negras? Gana el bando del peón, o sea, el que tiene la ventaja del peón. O sea, ahí el blanco va a lograr El desequilibrar, bando del peón. va a Entonces, lograr coronar el peón y pues va a hacer que la correcto. torre, forzar a la torre negra a entregarse por el peón. Y pues vamos a quedar con un final de rey torre contra Ah, rey muy bien. que se debería ganar. Pues sabemos Sí, que el torre rey es capaz de dar mate a un rey solo. Listo. Entonces, y ya vamos a ver correcto, muy bien. ya vamos a ver por qué menos de cuatro columnas no se puede ganar. Bueno, entonces empecemos con esta posición, pero bueno, la pregunta es cómo se gana. Entonces, como vemos, lo primero que tenemos que hacer, como explicamos en Bancura y en Lucena, es que si quisiéramos coronar este peón, pues tenemos que sacar el rey, porque de momento la casilla de coronación está obstruida por su propio rey, ¿sí? Ahora, este final, digamos, si existiera más columnas a la izquierda del tablero, entonces esto sería como una posición de Lucena. Se aplicaría la maniobra del puente, que es jaque con la torre y después centralizar la torre y sacar el rey por la izquierda, o sea, suponiendo que existiera más parte del tablero, y hacer la maniobra del puente de Lucena. Pero como no hay más, como ya el tablero está limitado hasta acá, entonces ahí no podemos aplicar Lucena. Ahí tenemos que aplicar el concepto de la torre de las cuatro columnas. Y se gana con la siguiente jugada. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de enfrentarnos a la torre negra por la columna B
para poder sacar nuestro rey. Entonces la primera jugada que gana es torre C2. Entonces con la idea de subir a C8 y ubicarnos en B8. Entonces digamos que el rey juega a E7. Vamos a jugar la torre a C8 y acá hay dos variantes que vamos a analizar, una que es rey D7 y la otra es rey D6. Rey D7 le da más facilidad a las blancas de ganar y rey D6 complica un poco más la partida, pero también se va a ganar. Entonces miremos primero la variante con rey D7. Entonces si rey D7 vamos a jugar torre B8, estamos enfrentándonos con la torre negra y pues a la torre negra no le queda más remedio que retirarse de la columna, ya que obviamente el cambio no le favorece, pues porque estaríamos coronando el peón y pues nos quedaremos con una dama de ventaja. Entonces la torre tiene que retirarse, digamos que a B1, y ahora acá es donde vamos a sacar el rey. Entonces sacamos el rey, pero entonces la torre nos empieza a dar jaques. Check. El rey simplemente va a A6 y nos sigue dando jaque la Check. torre, pero entonces acá es importante jugar rey B6 porque no podemos bajar porque estamos dejando desprotegido el peón, entonces hay que jugar rey B6. Mantenemos la protección del peón y ya cualquier jaque que Check. haga las negras, empezamos a acercarnos de a poquito a la torre y ya Check. y, y ahí ya nos acercamos de poco a poco hasta Check. que se le acaben los jaques. Entonces torre S1 jaque Check. y rey D2 y ya por más que se haga acá en la columna A, ya lo que vamos a hacer es coronar el peón y como hemos explicado la torre tiene que entregarse por el peón, pero vamos a quedar con un final de torre y rey contra rey que la torre y rey son capaces de dar mate al rey solo, ¿sí? Correcto. Pero Listo, una pregunta. señor. Cuando yo voy bajando el rey hacia la torre negra, Sí. ¿no puede la torre negra dejar de hacer jaques y atacar el peón? Bueno, entonces vamos a devolverlo hasta ahí. Entonces digamos acá, jaque, por ejemplo, Check. ¿sí? El rey viene acá, por ejemplo, torre jaque, Check. Sí. el rey viene acá y digamos que da el último jaque. Check. Entonces digamos que rey C5 y si la torre no quiere seguir dando jaques, pues tiene que venir acá a la columna igual. Pero igual pues el blanco de todas maneras va a coronar y las negras tendrían que entregar la torre y pues vamos a quedar lo mismo. Rey torre es capaz de dar mate a un rey solo, ¿sí? Ah, correcto. Listo, entonces vamos a partir de Correcto, sí, gracias. Esa era mi duda. entonces vamos a partir de la posición inicial y entonces hemos dicho que torre C2, ¿sí? Rey E7, torre C8 y ya habíamos analizado la variante con rey D7. Ahora vamos a analizar la variante con rey D6. Entonces seguimos con la misma idea, torre B8. La torre tiene que retirarse de la columna porque el cambio no le favorece. Entonces torre A1. Y ahora sacamos el rey a B7 para poder coronar. Pero entonces empieza la torre a darnos jaques. Y Check. a diferencia de la variante con rey D7, al jugar rey D6 ya no nos sirve venir a A6. Porque si venimos a A6, la torre negra nos da jaque Check. y tendríamos que venir acá a B6, ya que si bajamos a B5 estaríamos dejando desprotegido el peón. Entonces tenemos que venir a B6. Pero entonces al jaque, como este rey nos Check. está haciendo oposición, resulta que este rey no nos deja cruzar. Y tendríamos que volver acá a la columna A, pero entonces no habría progreso. Jaque y no hay Check. forma o sea, no habría ningún progreso para las blancas. ¿Sí? Tendrían que aguantarse los jaques de las negras sin parar, ¿sí? Por esa razón, después de rey D6, torre B8 y la torre se retira a la columna, después de que el rey salga para amenazar coronar, cuando la torre nos da jaque en B1, Check. la jugada que gana es rey C8, ¿sí? Y entonces, pues obviamente la torre nos sigue dando jaques Check. y no tiene sentido volver a la columna B, pues porque la torre negra nos seguiría dando jaques en la columna B. Entonces, para intentar ganar, tenemos que jugar a rey D8, ¿sí? Correcto. Pero entonces acá las negras juegan torre H1 amenazando jaque mate. Obviamente si las blancas coronan, que sería un grave error, pues nos dan torre H8 jaque mate. Y sería trágico Check. para las blancas, ¿sí? Claro.
Entonces, Sí, sí. pero después de torre H1, las blancas simplemente ganan con la jugada torre check, B6 jaque. Y el rey, digamos que tiene varias opciones. Por ejemplo, atacar la torre acá. Y acá hay dos formas de ganar muy sencillas. Una que, perdón, hay dos formas de ganar. Una que es la más compleja, que es entregar la torre en B1 y después de que nos capturen la torre, coronar dama y llegar a un final de dama contra torre que si bien se gana, eh, requiere una técnica, o sea, requiere una técnica por parte del bando de la dama, porque jugar el final de dama contra torre no es tan sencillo, es otro de los finales que tenemos que estudiar, que son complejos. Porque, por ejemplo, una anécdota que pasó en el ajedrez élite fue que Peter Svidler, que era un fuerte jugador de ajedrez, que tenía la dama, no logró ganarle a Boris Gelfand, que fue otro jugador fuerte de la época, que tenía la torre en ese en ese momento. Era un final de dama contra torre y por la regla de los 50 movimientos se concluyó en tablas. Entonces, si el bando negro sabe defenderse muy bien y las blancas no tienen la técnica, entonces no es sencillo ganar el final de dama contra torre, ¿sí? Entonces, si bien se puede ganar de esa forma, pero requiere un conocimiento técnico del final de dama contra torre. Y pero también no es tan conveniente jugar ese final porque pues sabemos que el ajedrez se juega con tiempo y entonces pues la idea es buscar lo más sencillo. Y acá la forma más sencilla de ganar es con torre check, C6 jaque. Ya que, bueno, acá vamos a mirar las variantes. La variante principal es qué pasa si el rey nos captura la torre. Pues resulta que viene el tema táctico de los rayos X, coronamos dama con check, jaque y al mover el rey vamos a capturar la torre y vamos a ganar la partida. ¿Sí? Claro, sí. Entonces ya Sí. como el negro sabe que al capturar la torre igual las blancas van a recuperar la torre también, entonces otra jugada que puede jugar el rey negro es por ejemplo rey B6, por ejemplo, rey B5, perdón. Pero entonces en este caso ganamos la partida con torre C8. Y a cualquier jaque, por ejemplo torre H8 check, jaque, jugamos rey C7 y a torre H7 jaque, check, simplemente jugamos rey B8 y a la siguiente este peón va a coronar, a menos de que la torre obviamente capture el peón, pero pues en ese caso las negras perderían la torre y llegamos a un final de torre y rey contra rey que como sabemos la torre y el rey son capaces de dar mate, ¿sí? Ujú. Muy bien. Listo, la otra variante después de la torre C6 jaque es que nos jueguen rey B5, por ejemplo, ¿sí? Perdón, rey D5. Entonces en ese caso ganamos con torre A6. Amenazamos coronar y a cualquier jaque, por ejemplo, check, simplemente nos vamos de rey, jaque, digamos que check, rey B5, por ejemplo, perdón, rey B6, jaque, check, digamos que nos movemos acá y ya la siguiente no hay forma de evitar la coronación, ¿sí? Correcto. Entonces esas son las variantes con torre SS jaque. Una es comer, la otra es mover el rey a la casilla B5 y la otra es mover a la casilla D5. Pero bueno, no necesariamente la torre negra nos tuvo que haber jugado acá. Entonces voy a volverme un poquito la posición acá. Después de que nos dan el jaque, que dijimos que rey D8, entonces decimos que la torre va a mover a... Digamos que no mueva hasta H1, porque si mueve H1, las blancas tienen ese recurso de darnos el jaque en C6 y el peón va a coronar en la diagonal de la torre, entonces va a haber ese recurso táctico. Entonces, si las negras quieren evitar ese recurso táctico, digamos que pueden jugar a F1, no hay necesidad de irse tampoco tan lejos, porque también acá están amenazando jaque mate, ¿sí? Perfecto, sí, es muy, muy bueno. Pero entonces en este caso jugamos rey D8, perdón, rey E8, y entonces aquí nos empiezan a dar jaques. Y acá no nos podemos check, precipitar a mover rey F7, que sería un grave error, porque simplemente nos juegan torre E7 jaque y a la check, siguiente nos van a capturar el peón y ya vamos a quedar con torre y rey contra torre y rey, que es un final de tablas, ¿sí?
Sí. Entonces, obviamente acá no podemos coronar de momento, pues porque nos están amenazando mate. Entonces tenemos que jugar rey E8 y al jaque no precipitarnos Check. a bajar, sino rey F8 es la ganadora. Ya que si la torre insiste en darnos jaque, Check. pues entonces ahora sí podemos bajar, ya que el jaque no vale porque ya no tiene la protección del rey. Ya en ese caso capturaríamos la torre. Y a cualquier jaque, como vimos en la variante con rey Check. D7, ya nos vamos acercando de a poquito a la torre. Y si la torre nos dejara de hacer Check. jaques, pues podría venir a atacar el peón, pero pues lo vamos a coronar y eso le va a costar la torre a las negras, ¿sí? Entonces, y pues puede dar todos los Check. jaques que Correcto, sí, quiera, igual que el anterior. Muy bien. Check. pero pues igual va a llegar el momento en Check. que se le acaban los jaques y tiene que venir a la columna A, pero igual va a perder la torre porque tiene que coronar, perdón, tiene que entregar la torre por el peón, pero vamos a llegar a un final ganador. ¿Sí? Muy ¿Preguntas, bien, sí, dudas, señor. inquietudes? No, no, mira, hasta el momento no, te entiendo muy bien. Ya Listo. imagino por qué cuando hay menos de 4 columnas debe ser que se puede evitar que las blancas ganen. Listo, entonces este método, si bien aplica para 4 columnas, como habíamos dicho, está la posición inicial, también vale para si el rey, por ejemplo, estuviera en G7, como habíamos explicado, y la torre en H2, por ejemplo. Ahí serían entonces en ese caso una distancia de 5 columnas, también aplicaría, y si la distancia del peón al rey es de 6 columnas, también aplica. Se gana de la misma forma, ¿sí? Incluso sería más fácil, pues porque el rey negro está más lejos de la acción, ¿sí? Pero entonces para ganar, no Correcto, olvidemos sí. que se gana cuando la distancia del peón al rey es de 4 o más columnas, ¿sí? Entonces vamos a ver cuando es menos de 4 columnas, por qué no se puede ganar. Entonces tenemos esta posición, se quedó ahí. Entonces tenemos esta misma posición, pero si se dan cuenta, el rey negro está a una distancia de 3 columnas del peón, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando es menos de 4 columnas, ¿qué pasa? Que el blanco no puede ganar, ¿cierto? Es tablas, cuando es menos de 4 columnas es tablas, sí. Entonces vamos a ver por qué. Entonces digamos que si intentamos hacer lo mismo que hemos venido haciendo, entonces digamos que el rey ya está listo acá y la jugada que nosotros hacíamos cuando estaba a 4 columnas era torre C8 para venir a torre B8. Pero en este caso no podemos hacer torre B8 porque simplemente el rey negro nos capturaría la torre, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces digamos que acá no podemos hacer esta jugada. Pero entonces digamos que por más que cortemos al rey no podemos hacer nada. Entonces digamos intentamos ir a dar jaques por la columna. Digamos que el rey ya se nos ubica acá. Y entre el rey y la torre no dejan salir al rey. Y si el rey no puede salir, pues no puede coronar el peón. Y por más jaques que demos, Check. el rey simplemente se mantiene en C8 y en C7 y no hay forma de expulsarlo. Check. Torre H8 jaque, rey C7. Y estas son las dos casillas críticas del rey negro. O sea, si el rey negro se mantiene en estas dos casillas críticas, el rey negro, perdón, el rey blanco nunca va a poder salir y por lo tanto el peón no va a coronar. Y la torre no hay forma de que si lo expulsa de una casilla crítica, Es se la va. forma de hacer tablas. Sí, señor. Y por ejemplo, digamos, si venimos con la torre acá para enfrentarnos a la torre negra, obviamente no podemos cambiar porque coronaría el peón con jaque y apoyado por el rey blanco. Entonces la torre simplemente se quita de la columna, pero por más jaques que le demos al rey Check. negro, el rey negro no va a salir de C8 y de C7. Estas son las dos casillas críticas para hacer tabla. ¿Sí? Jaque Check. y no tiene forma Check. de expulsar al rey negro de acá. Y el rey negro va a cumplir la función que en estas dos casillas críticas no va a dejar salir al rey blanco. Entonces, por esa razón, cuando la distancia es de 3 columnas, el final no se puede ganar. Y si fuera menos de 3 columnas, pues mucho menos. Entonces, preguntas, dudas o inquietudes. Claro. No, mira, está muy claro, está muy bien. Ahí ya entendí por qué cuando es menos de 4 columnas, cuando son tres, dos, pues claro, no puede la torre subir para ir a apoyarse con el rey y enfrentarse a la torre enemiga, que es la idea, ¿no? Para lograr sacar el rey.
Bueno, vamos a ver, por ejemplo, digamos la misma jugada, porque las blancas tienen como alguna jugada astuta, pero si las negras están atentas, pueden seguir haciendo tablas. Digamos, si mantenemos esta jugada, digamos que el rey nos juega acá, no podemos hacer como hemos explicado torre C8, pero digamos si vamos acá a dar jaques por la columna H, digamos jaque, check, rey C8, torre H8, check, jaque, rey acá. Y si venimos a cambiar la torre, ya habíamos dicho que no pueden cambiar, entonces digamos que torre A1. Y digamos que ya, como habíamos dicho, jaque acá no nos sirve, porque el rey se va a mantener en estas dos casillas críticas. Pero el blanco tiene una jugada astuta que es, por ejemplo, jugar torre B3. ¿Qué amenaza? Amenaza dar un jaque acá, ¿sí? Y con ese jaque, este rey tendría que retirarse de esta columna. Y al retirarse de esta columna, va a poder salir el rey. O Sí. sea, ¿sí? Si al jaque el rey ya se tendría Ah, que ir. claro. Y entonces el rey saldría y como la torre blanca está en la columna B, el negro no le podría dar jaques y en ese caso el peón coronaría irremediablemente. Pero obviamente si el negro está atentamente, que es otro de los conceptos de ajedrez, que es las jugadas profilácticas. ¿Qué nos está amenazando nuestro rival? Pues nos debemos a adelantar a la amenaza. Si nos está amenazando torre C3 jaque, pues evitémoslo con torre C1. Y con esta jugada ya paramos la amenaza que tenía el blanco. Ya la torre blanca no nos puede dar jaque y por lo tanto este rey se va a mantener sí o sí en las casillas críticas y es una posición de tablas. Ah, correcto, sí. Entonces ese era el final que queríamos abordar en este video. En el siguiente video vamos a abordar el final de Klein y Horwitz y la defensa pasiva. Entonces espero que tengan un excelente día y que este video les haya sido de su agrado y gracias a mi amigo Alejandro por la participación. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Una feliz tarde o una feliz noche o un feliz día dependiendo la hora en que lo estén viendo. Hasta pronto.